que suene clic, listo. Y lo vamos a acá con esta. Ok, chévere. Entonces el tema de hoy es procesamiento de consultas y optimización. En las prepas anteriores lo que vimos fue cómo íbamos a organizar todo en nuestro almacenamiento secundario, cómo íbamos a accederlo de manera mucho más rápida y utilizar esas estructuras secundarias que eran los índices. Ahorita, ¿qué vamos a ocurrir acá? Bueno, nosotros vamos a tener una consulta tal cual como las que hicimos en base de datos 1, pero vamos a ver todo ese proceso que hay antes de que lo busquemos en disco. ¿Para qué? Para optimizar de tal manera que no es que nos vamos a traer literalmente todas las tablas y entonces vamos a empezar ahí a ver cómo uno, qué es lo que hago, sino que acá vamos a crear un plan de tal manera que optimicemos todos esos recursos para tener que el menor tiempo de búsqueda, para tener, consumir menos CPU, menos RAM, menos todo, y es lo que vamos a hacer en esta parte. Entonces, esto es lo de canales, ustedes ya lo saben, la práctica número 2 se las envié por el Telegram, la pueden ir revisando mientras estamos haciendo esto y bueno, la práctica, al igual que en las anteriores, se divide en dos partecitas, lo que es la parte teórica y la parte de práctica. Entonces, bueno, vamos a definir todos estos términos necesarios para poder pasar a hacer los ejercicios. Y bueno, lo primerito que nos piden es que escribamos cuáles son los pasos involucrados en el procesamiento de una consulta desde la petición del usuario hasta la entrega del resultado. Y hay que responder, ajá, bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de análisis que lleva a cabo el procesador de consulta? Ok, luego, ¿qué significa traducir la consulta? Porque es necesario optimizar una consulta. Entonces, bueno, hacemos, ¿qué cosa? El repaso de cuáles son todos esos pasos involucrados en el procesamiento de una consulta que tenemos. Bueno, tenemos una consulta de alto nivel, una consulta escrita en SQL. Ok, pero ¿qué pasa? Bueno, eso, como lo dice su nombre, es una consulta de alto nivel. Es una consulta de tipo no procedimental, ¿verdad? Como lo habíamos visto en base de datos 1. Eso necesita que, bueno, al igual que cuando ustedes escriben en Python, en JavaScript o en cualquier otro lenguaje, ustedes necesitan compilarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pase al lenguaje máquina y eso pueda ser entendido. En nuestro caso, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros necesitamos tener un analizador y un traductor de esa consulta en SQL. ¿Por qué? Porque nuestro sistema manejador de base de datos, o sea, necesita tenerlo en el lenguaje exacto que él va a utilizar. ¿Y cuál es ese lenguaje que él va a utilizar? Bueno, es el álgebra relacional, que lo habíamos visto como un lenguaje procedimental. ¿Por qué era procedimental? Porque nosotros íbamos a ir paso por paso a decir todo lo que tú tenías que hacer para poder llegar a obtener el resultado que nosotros queríamos. En el caso de SQL, nosotros teníamos un formato ya predeterminado de cómo tenía que ir la consulta con el select, el from, el where, y así íbamos, pero ahí no estábamos diciéndole pasito por pasito qué tenía que hacer primero, qué tenía que hacer después. Entonces, eso es lo que ocurre. Él necesita transformar eso. ¿Para qué? Para que entonces lo podamos entender. ¿Y él de qué se va a valer para hacer esa transformación? Bueno, el diccionario de datos, que si recordamos que tiene el diccionario de datos, bueno, es el que tenía toda la estructura de la tabla. ¿Qué atributos tiene esa tabla? ¿Qué relaciones va a tener? ¿Cuál es la PK? Si tiene una FK. Además, ahí podemos, también tiene almacenado cuáles son los índices que están vinculados, cuáles no, las restricciones, si tenemos algún dominio. Bueno, es el diccionario de datos, guarda toda esa información, la cual va a ser necesaria al momento que hagamos los tres tipos de análisis que ahorita vamos a comentar en la próxima pregunta. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nuestra consulta SQL hay que llevarla al álgebra relacional y para poder hacer todo ese proceso de traducción nos valemos de esto que está acá, que es el diccionario de datos. O sea, el que guarda todos esos metadatos. Ok, entonces, ¿en qué lo vamos a transformar? Bueno, lo vamos a transformar en esta expresión de álgebra relacional, pero ¿qué es lo importante acá? Que esa expresión de álgebra relacional no puede ser cualquiera, la primera que nos salga. Tenemos que pasarla por esto que es el optimizador. Y bueno, ¿qué hace el optimizador? Lo mismo que nosotros vamos a hacer con la optimización heurística que están en los ejercicios prácticos. Ok, nosotros vamos a pasar por un conjunto de pasos que van a englobar ciertos axiomas, los mismos axiomas que ustedes vieron con la profe. ¿Para qué? Para llevarlo a que sea óptimo. Pero todo esto lo vamos a trabajar con árboles. Nosotros vamos a empezar con un árbol canónico al comienzo y después de que le apliquemos todos los axiomas, bueno, entonces al final nos va a quedar ese árbol de ejecución ya listo, ¿ok?
Y también ahorita en las próximas láminas veremos las diferencias entre qué es un árbol canónico, qué es un árbol de ejecución lógico, qué es un árbol de ejecución físico, entonces no se enreden tanto por ahí. Pero para hacer esa optimización nos valemos de qué, bueno, de la estadística de los datos, pero ¿qué quiere decir esa estadística de los datos? Bueno, ¿cómo se diferencia el diccionario de datos? La estadística de datos va a guardar información respecto a, que, a la frecuencia en que salen ciertos valores, por ejemplo, no sé, el repertorio diferente de nombres, ¿se acuerdan? 12.000 nombres, pero bueno, podemos ver que se puede repetir más María. Toda esa información es importante, el tamaño de las tablas, si están distribuidas de manera uniforme o no, si hay más frecuencia de este valor o de otro, o si habíamos considerado que, ¿se acuerdan en la prepa anterior que era distribución uniforme, que todo, que iban a haber tantas Marías como podían haber Éricas? Bueno, entonces toda esa información la va a guardar acá la estadística de los datos, así como también la cardinalidad de la tabla. Entonces, son dos herramientas súper útiles, tanto el diccionario, que guardaba la estructura, y esto es ya cuando tiene los datos ahí metidos, más o menos cómo se distribuye. Y todo eso lo utilizamos para generar, ¿qué? Un plan de ejecución. Pero, ¿qué quiere decir? Acá hacemos todo lo que es formarlo de manera lógica, y ejecución es ponerlo ya manos a la obra. Es decir, nosotros vamos a teniendo ya nuestro arbolito, ¿verdad? Con todas las expresiones de álgebra relacional, vamos a decirle cómo físicamente va a accederlo. Ah, mira, bueno, quizás no sé si la profe se metió tanto en eso, pero si revisan la guía de la central, dice, por ejemplo, que si van a hacer un join, pero no es un join lógico. Acá decimos ahora vamos a hacer un nested loop join. Eso quiere decir la manera en cómo yo voy a iterar cada una de las tablas para poder llegar a hacer ese join. Entonces es ya la manera más física de cómo yo lo voy a llevar a cabo, ya cuando me ponga manos a la obra. Ay, lo moví al sentido de la flecha contraria, déjeme volverlo a poner. Ok, ¿para qué? Para que pasemos a lo que es el motor de evaluación, que ya el motor de evaluación es literalmente el que tiene manos a la obra, va a ir hasta la base de datos y va a sacar todos los registros y hacer todas las operaciones exactamente, pero todo esto necesitamos primero planificarlo para que se den las cosas chéveres hasta el último paso, que es tener un resultado de esa consulta. ¿Se entiende esta primera parte? Sí, sí se entiende. Ok. Y acá se los dejo lo mismo que les acabo de decir, pero escrito para que después cuando lo revisen ya tranquilito fuera de la prepa, bueno, lo tengan acá el resumen, exactamente qué significa analizar y traducir, lo mismo que les dije, qué es la expresión en álgebra relacional, qué es lo que hace el optimizador, bueno, va a crear ese plan de ejecución lógico para después tener un plan de evaluación que implica ya directamente cómo vamos a acceder físicamente, ¿ok? Acá ya, cómo lo hacemos directos ya en la base de datos propiamente dicha, y los resultados de la consulta. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacían es cuáles son los diferentes tipos de análisis que lleva a cabo el procesador de consultas. Bueno, ¿en qué parte? En la parte cuando hacemos el análisis y la traducción, ¿ok? ¿Y cuáles son esos? Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran los tres tipos? Eran uno que evaluaba las palabras, ¿verdad? Y si evalúa palabras, tiene que ver con léxico, ¿verdad? Entonces es el análisis léxico. Y ya vamos a ver por qué se van a evaluar primero las palabras. Después, ¿qué viene? Bueno, el análisis que tiene que ver con la gramática. ¿Y la gramática con qué palabra la vamos a acá llamar? Bueno, como el sintáctico, ¿ok? Entonces eso tiene que ver con que esté bien escrito según la gramática de qué, de SQL, que es lo que vamos a estar utilizando. Y luego, por último, tenemos el análisis semántico, o también lo vieron con el nombre de validación, que tiene que ver con que eso tenga sentido, con que de verdad estemos haciendo algo. Entonces, vamos a ver primero el análisis léxico, que consiste en que, bueno, nosotros tenemos nuestra consulta SQL que tiene su select, from, tiene un where, tiene, si meten un group by, tienen el group by. Entonces, ¿él qué es lo que va a hacer? Él va a buscar esas palabras reservadas o palabras claves o como lo quieran decir ustedes, y él va a fraccionarlo, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, no escribí select, sino selecte, entonces acá en el análisis léxico, obviamente ya me lo va a rechazar en ese punto porque no es la palabra, entonces no es el token que le estaba esperando. Y eso es lo que él va a hacer a este nivel, o sea, como que desglosar
que tenga las palabras reservadas o esos tokens necesarios para nosotros poder llevar esa consulta, ¿ok? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el análisis sintáctico, que es lo que les dije que tenía que ver con la gramática. Al igual que en el español, para nosotros entender, nosotros tenemos una secuencia de cómo tienen que ir las cosas. Por ejemplo, el sujeto, el verbo y después el predicado. En otros idiomas quizás esas cosas sean al revés. En el alemán, en algunos casos, si le pones que si un while, al final te envía el verbo para el final. O diferentes idiomas tienen la manera de poner las cosas distintas a como lo hacemos nosotros, el sujeto, verbo y predicado. Bueno, acá nosotros también tenemos que tener esa gramática, esa secuencia, ese orden de manera correcta, porque no está bien que yo, por ejemplo, al comienzo diga frontal tabla, where esta condición, me hagas un select de tales atributos. No, nosotros vimos que eso tenía un orden específico. Habíamos dicho select, from, where, y si queremos meter otra cosa, un order by, un group by. Entonces, es importante que tenga ese orden gramatical correcto. ¿Y es lo que vamos a hacer con qué? Bueno, acá con el análisis sintáctico, ¿ok? El análisis gramatical. Entonces, luego, ¿qué más? Bueno, el semántico o de validación, ¿qué es lo que vamos a validar? Que es bueno que nuestra consulta verdaderamente tenga sentido, porque si tenemos una base de datos que tenga que ver con estudiantes, con notas, con inscripción, no tiene sentido que yo diga, no, que mira, el jugador eh, un jugador de béisbol, o sea, tú dices como que, mira, no tiene sentido, ¿por qué? Porque en mi diccionario de datos tú me tienes acá planteado que tengo tablas de estudiantes y si tú me estás diciendo que lo quiero sacar de la tabla de jugador, yo no tengo ninguna tabla de jugador. Entonces, podrás tener muy bien estructurado, en el sentido, tienes los tokens necesarios, perfecto, tu gramática está perfecta porque seguiste el orden de SQL, bien, pero tú me estás referenciando una tabla que ni siquiera existe. Entonces, bueno, nos valemos acá de quién, del diccionario de datos para saber si lo que estamos pidiendo tiene sentido o no tiene sentido. ¿Ok? ¿Dudas acá? No, todo bien. Ok. Todo bien. Erika, una pregunta. ¿Eso en sí, eso lo hace como tal el sistema manejador de bases de datos o no? Sí, exactamente. Ah, Yes, él o es sea, el que eso, se va. eso es automático, pues. Eso es automático. Acá nosotros lo único que estamos viendo es cómo está funcionando eso, pero lo hace el automático. Ah, ok. Ok. Entonces, bueno, ¿qué significa traducir la consulta? Bueno, como dice su nombre, traducir, llevar todo lo que era la consulta de alto nivel a qué? A una expresión de álgebra relacional, pero no en pasitos como lo hacemos en base de datos 1, sino que esta expresión de álgebra relacional va a estar representada como si fuera acá un árbol binario, ¿verdad? Que tiene un orden de dos hijos. Cada nodo lo único máximo que puede tener son 2 hijos. Entonces va a ser, acá se los pongo, representado como que como un árbol de consulta. ¿Qué va a pasar? Se los dije antes y se los repito y se los voy a repetir hasta el final de la prepa. Siempre empezamos con un árbol canónico, que ya veremos qué es eso, y después vamos a terminar, bueno, ya en un árbol de ejecución, que ya va a estar tratado, ya le habríamos aplicado todos los axiomas, listo para poner en práctica. Entonces es eso, es representarme en un árbol, en este caso un árbol de consulta, que es el más general, es el que engloba todo, árboles de consulta, todo lo que son las expresiones de álgebra relacional. Y eso es lo importante allí. Entonces, bueno, acá nos preguntan, ok, pero ¿por qué es necesario optimizar una consulta? Y bueno, como dice su palabra, optimizar, ¿qué quiere decir? Utilizar menos recursos, ¿verdad? Entonces, si nosotros desarrollamos acá una estrategia que sea lo suficientemente chévere de utilizar menos recursos, de ser la más rápida, entonces es muchísimo mejor porque le estás brindando una mejor experiencia a la persona que está realizando la consulta, o sea, a tu cliente, pues. Entonces, lo que les pongo yo acá, o sea, tenemos que realizar esas estrategias de ejecución basadas en álgebra relacional, utilizando ¿qué? Operadores físicos, que fue lo que les comenté, por ejemplo, el nested loop join, hay unos que son mejores que otros, más eficientes. ¿Para qué? Para que tenga un menor costo. ¿Pero qué significa tener un menor costo? Bueno, que sea más eficiente en cuanto a rendimiento. Es decir, consumir menos CPU, consumir menos memoria y menos tiempo de acceso a disco. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, mejorar la concurrencia, en tal sentido de que si yo nada más estoy
por ejemplo, hago un select, yo nada más me traigo el pedacito que cumple la condición, por ejemplo, la fecha mayor, o sea, que incluya 2025 y descarto todas las que están por inferior, bueno, entonces yo ya no me voy a traer todo lo que sea menor a 2025, me traigo nada más las de 2025, entonces yo permito que alguien que quiera consultar todo lo que resta de la tabla, bueno, pueda hacerlo porque yo nada más estoy ahorita revisando, estoy bloqueando, ¿se acuerdan de los bloqueos en base de datos 1? Nada más esa partecita, no la estoy bloqueando todo. Entonces, bueno, optimizarlo y decir, no, yo me traigo toda la tabla y después veo a ver qué hago con el select, es mejor porque entonces voy a permitir que otras personas también puedan acceder a la tablita que yo estoy diciendo. Luego, ¿qué más? Bueno, costos reducidos. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el número de operaciones costosas. Si yo, por ejemplo, redacto mi consulta y en vez de hacer un join directamente, que hago un producto cartesiano, sabemos que el producto cartesiano es una de las operaciones más costosas que vamos a tener. Entonces, si el sistema manejador de base de datos no viene y lo optimiza, no lo pasa un join, entonces, ¿sabes? Quizás hay un caso que sí necesites tener producto cartesiano estrictamente, pero en la mayoría de los casos, o sea, pones que sí, front tabla tal y front tabla tal, y después le pones un condicional, ¿sabes? Lo planteaste como producto cartesiano, pero pudiste haberlo hecho como join. Entonces, lo único que hace es esa operación tan costosa, reducirla, y bueno, ese producto cartesiano que tú dijiste, nada, te lo traslada un join y disminuye el costo que hay allí. Cierto, pudiste haberlo hecho una consulta ahí chimba, pues, pero él viene y trata de mejorar todo eso al construir sus árboles, irlos optimizando, a llegar a que eso sea una operación menos costosa. Y bueno, lo que les dije, el tiempo de respuesta que sea mucho más rápido. ¿Dudas acá? ¿No? Ok. Entonces, el árbol de Pero, ejecución. disculpa, Erika, eso, el tiempo sí se reduce considerablemente, ¿verdad? Cuando no aplicas todo este tipo de cosas. Claro, claro, totalmente. Porque si te acuerdas, o sea, cuando estábamos en la prepa pasada, nosotros podíamos calcular cuánto era el tiempo. ¿Te acuerdas? Que tenía que traerme tantos registros, no era por registros, era por páginas o bloques. Sí, las Entonces, bloques, exacto. exacto. Para traerte eso era que si 0,17 milisegundos. Entonces acá tú, al, por ejemplo, colocar aplicar el select, no traerte toda la tabla, sino que tú plasmas acá en este árbol tu select, estás reduciendo y la cardinalidad de la tabla, eso implicaría menos páginas y por lo tanto, al tener menos páginas que traerte, es menos tiempo. ¿Ok? Ok, buenísimo. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, tenemos acá definir qué son los árboles de ejecución y bueno, son como que los más globales de todos, ¿ok? Simplemente él va a representar secuencialmente todas las operaciones que se van a realizar para llevar a cabo en la consulta. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué características tienes? Bueno, siempre lo que viene siendo la raíz, el root, acá el nodito que va a estar más hacia el final, porque nosotros vamos a leer siempre de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces el que va a estar más al final va a ser el resultado de la consulta. Todo lo que va a haber como no intermedio van a ser operaciones de la álgebra relacional. Puede ser tanto selección como proyección, comunión, diferencia, producto cartesiano y join. Ya vamos a ver que una diferencia que van a tener con respecto al canónico es que en el canónico siempre van a ser productos cartesianos y después al final es que le vamos a lanzar el select y luego el project. Pero acá no importa el orden, simplemente con tal de que en él tengas un operador ahí como no intermedio, está bien, ya aplica para llamarse árbol de ejecución. Y todo lo que van a hacer las hojas van a ser tablas bases. O sea, vamos a partir de la tabla completa, la cual la vamos a aplicar para irla como cortando y nada más, o bueno, cortando, uniendo, haciendo toda la operación que nosotros necesitemos para tener esa consultica. Entonces, bueno, lo que quiero que se lleven es que siempre el nodo raíz va a ser igual, siempre va a ser el resultado final, al igual que las hojas siempre van a ser las tablas bases. La diferencia está acá, que acá no importa si esto es un producto cartesiano, si es un join, sea cualquiera. Acá puede ser cualquier operador de la álgebra relacional. Lo importante es que no le metas acá una tabla, sino que sea operador. Y es lo que tienen que saber de aquí. Y lo que les dije, siempre el orden es de 2, es decir, la cantidad máxima de hijos.
Ok, chévere. Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, hablamos de árboles de ejecución de manera general, pero tenemos lo que son los lógicos y los físicos, ¿verdad? Ok, nosotros ya escuchamos antes, cuando les estaba dando todos los pasitos, que habían, ok, nosotros con el optimizador generábamos un plan lógico, ¿verdad? Y teníamos un plan de ejecución que se lo íbamos a pasar al motor de consulta y ese plan de ejecución tenía operadores físicos. Entonces nosotros podemos acá dividirlo en lo que son, déjenme mostrárselos completicos, lo que es el árbol lógico y el árbol físico. En el árbol lógico tenemos los mismos operadores que nosotros vimos en base de datos 1, el producto cartesiano, la unión y el join. Es tal cual, es como subir un poquito el nivel de abstracción, no meterse exactamente cómo yo lo voy a ir a buscar, sino simplemente, mira, así está. Pero ¿qué pasa? Tenemos operadores que son físicos. Yo ya le estoy diciendo allí, ok, al momento en que tú te vayas al almacenamiento secundario, ¿cómo vas a hacer ese join? Ese join tiene una manera particular. Bueno, si revisan la guía de la central, hay varios. Hay, por ejemplo, el Nested Loop Join. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos la tabla número 1, ¿verdad? Y tenemos la tabla número 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese sencillito. Bueno, él va a ir con el primer registro de la tabla número 1 y va a evaluar con todos y cada uno de la segunda tabla. Pasa por el primer registro de la segunda, el segundo, el tercero y así va. Ese es como el más sencillito. Luego hay variantes de eso. Bueno, tenemos el Index Nested Loop Join, que quiere hacer todo eso mismo pero utilizando índices. Entonces, si utilizamos índices es más óptimo. Es decir, yo ya le estoy dando una manera física más óptima de cómo organizar. Luego, ¿qué más hay? Hay otras variantes. Está también el block, nested loop, join, que ahora en vez de tener que ir a buscar registro por registro de la segunda tabla, ahora va a dividir la segunda tabla en bloques y eso va a garantizar que para cada uno de esos bloques tengas un solo acceso, ¿verdad? Entonces tú cuando evalúas por bloques, no estás evaluando uno o sea, registro por registro, sino evalúas por bloques, entonces eso te da menos tiempo, es muchísimo mejor. Luego hay otros que se llaman que sí, el cluster join, donde en disco van a estar ya directamente como que las tablas unidas, entonces eso te va a permitir, sabes, traértelas ya de una, pero bueno, son diferentes tipos. Lo más común es que sea el nested loop join, fíjense, o el índice o cualquiera de los otros. Pero fíjense acá yo no solamente pongo que si la operación de álgebra relacional te digo, mira, acá me lo vas a buscar por un índice, igual acá, mira, fíjense que dice INLJ, que es el Index Nested Loop Join, mediante el índice 2. Yo ya le digo físicamente, tú lo vas a buscar por un índice. No vas a hacer esa comparación sencilla del Nested Loop Join, que es un registro por cada registro de la segunda tabla, y así. Entonces, nada, es eso. Como a nivel físico, vas a hacer ese join o vas a hacer ese select para obtener las cosas de manera más rápida, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? Acá tú arriba no especifican ni cómo lo vas a hacer ni nada. Creo que sí. Sí, sí. Ok. Luego, ¿qué viene acá? Bueno, tenemos que ver cuál es la diferencia de lo que es un árbol lineal izquierdo y un árbol canónico. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? El árbol lineal izquierdo, o sea, básicamente todos los nodos derechos son tablas, todos son hojas. Y es lo que habíamos dicho, que siempre todas las hojas van a ser tablas. Pero ¿qué diferencia había? Creo que en el dibujito que les había puesto anteriormente, bueno, acá como que creo que había un interno y después era que venían las hojas. Pero acá la característica siempre, siempre, siempre todos los nodos derechos van a ser hojas, ¿ok? Acá no puede haber otro intermedio y después acá es que si hago el join, no. Siempre vamos a tener que este ladito hojas, excelente. Después el árbol canónico, se los dije a ustedes, que la característica está en que siempre lo que van a hacer los nodos internos van a ser productos cartesianos, esto que tenemos acá, y acá se los coloco. Y después de que tengamos todos esos productos cartesianos, que son los que se van a conectar con las hojitas realmente, es que nosotros vamos a tener un nodo que va a corresponder al select y luego vamos a tener otro que va a corresponder al project y ese project sí va a tener ya el resultado final. Pero así es como vamos a partir. Nosotros, a pesar de que tengamos una consulta, que tenga un join, que tenga
o sea, sí, que tenga el join, nosotros no vamos a poner acá en medio el join directamente. Nosotros vamos a todo plantearlo como producto cartesiano y después vamos a aplicar los axiomas para que eso quede de manera óptima. Es una serie de pasos que después la van a ver y va a ser sencillito. Pero es eso. El canónico es el que nosotros vamos a partir siempre para todos los ejercicios prácticos. Todos los intermedios van a ser productos cartesianos y por último es que tenemos el select y el project. Y siempre es ese el orden. O sea, más abajo tiene que estar el select y por último el project. Esto no puede estar al revés. Ok. ¿Dudas? Ok. Factor de selectividad. Bueno, esto es básicamente ver cuál es esa probabilidad de que tú en una tabla, alguna de esas filas o tuplas cumpla o satisfaga esa condición que tú estás poniendo. Siempre suponiendo que, bueno, que se distribuyen de manera uniforme y de manera independiente. Es lo mismo. La probabilidad de que te llames María va a ser igual que la probabilidad que te llames Erika, aunque sabemos que hay más Marías que Erika. Por ejemplo, acá en Venezuela. Entonces, acá, eso no importa, tú dices, siempre va a partir de que todo es uniforme y a partir de eso, entonces voy a hacer mi factor de selectividad. Y bueno, ¿cómo me planteo eso? Bueno, la manera correcta de ustedes escribirlo siempre va a ser factor de selectividad. Ustedes van a colocar cuál es el atributo que yo voy a evaluar. Puede ser nombre, acá pongo igual a que, igual a la condición y le pongo una coma y colocaría cuál es la tabla que voy a evaluar. Entonces, esta es la manera formal de colocarlo acá y después si colocamos la operación. Y bueno, en este caso, como es de igual, vamos a colocar 1 porque si estamos buscando igualdad, vamos a buscar solamente a un valor que coincida y después todos los valores distintos. Pero ¿cómo lo podemos ver? Bueno, una manera más sencilla, recordando un poquito estadística, es número de casos exitosos entre número total de casos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 50 departamentos y yo voy a buscar el departamento número 1, estoy buscando por igualdad, tengo un solo caso exitoso, porque si son 50 diferentes tipos de departamentos, bueno, busco ese que es el 1, el que yo quiero, solamente hay una coincidencia, y todos la cantidad de valores distintos que pueden haber, en ese caso 50 departamentos. O si eran los 12.000 nombres que estamos buscando, ¿quieres buscar nada más el nombre de Erika? Entonces es uno que estás buscando entre 12.000 nombres. Y eso es lo que ocurre en el caso de igualdad. Luego, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos en el caso de mayor o igual. Por ejemplo, con las notas. Nosotros queremos buscar todas aquellas notas que fueron mayores a 15 puntos. Entonces, bueno, abajo en el denominador colocaríamos el número total de casos, ¿ok? Entonces, puedes sacar entre, o sea, 20 posibles, porque puedes llegar hasta 20, ¿verdad? 20 posibilidades de nota. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? El máximo que puedes sacar es 20, ¿verdad? Menos el mínimo que puedes sacar, digamos 0,1, y le sumas 1. Entonces, 20 menos 1 más 1 te daría 20. ¿Alguien prendió el micrófono? Hable. Perdón, Erika, ¿puedes volver a repetir este? ¿Qué hacía exactamente? Es que ahora no me acuerdo bien. ¿Cuál? ¿El de mayor o igual? Sí, ese mismo. Ok, en mayor o igual tú estás buscando, veámoslo con el ejemplo y las notas. Todas aquellas notas que sean mayor o igual a 15 puntos. Entonces, igual que en estadística, ¿cómo sacas esa probabilidad considerando que son uniformes? Ok, bueno, ¿cuál es el repertorio de notas que hay? Bueno, puedes sacar desde 0,1 hasta 20. Entonces, en el denominador yo pongo los casos totales. Y la fórmula viene siendo, el máximo que puedo sacar es 20, el mínimo que puedo sacar es 1. Y acá le pone más 1, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, 20 menos 1 da 19 más 1, 20. Entonces, tú puedes sacar en un repertorio de 20 notas. Puedes ir desde 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y así va hasta 18, 19 y 20. Entonces, acá es el número de casos totales. En el numerador que vas a colocar el número de casos exitosos, que es la condición que tú quieres evaluar, que sea mayor o igual a 15. ¿Qué tienes que evaluar allí? Bueno, sería 15 puntos, 16 puntos, 17, 18, 19 y 20. Es decir, son 6 valores en total. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros acá colocaríamos el máximo que es 20 menos la condición que es 15, eso te da 5, pero como es igual, le tienes que sumar el 1 para que tengas el total de 6 repertorios, ¿verdad? Lo que puedes sacar. Si fuera mayor estricto, entonces ahí sí te metes el máximo y la condición, que te darían 5 valores como tal. Es decir, ustedes evalúan acá el número de casos exitosos que cumplen con la condición entre el número total de casos que van a ver.
Así sí se entiende. Ok, sí, ahora sí, perdón. Ok, no, tranqui. Igualito, lo mismo ocurre acá con, bueno, con el menor igual. Tú quieres evaluar a aquellas personas que hayan sacado menos de 0,5. No digo menor igual, sino menos de 0,5. ¿Cuánta gente es? La gente que haya sacado 4, la gente que haya sacado 3, la gente que haya sacado 2, la gente que haya sacado 1. Entonces serían 4 valores. Nuestra condición es que sea menor que 5, menos el mínimo que es 1. Eso te daría 5 menos 1, 4. Y es lo mismo que contamos nosotros ahorita con la mano, o por lo menos yo lo estaba contando ahora con la mano. Entonces, eso es lo que ustedes van a colocar. Siempre que si van a poner mayor igual o menor igual, en ese caso le tendrían que sumar el de la igualdad. Si es menor estricto o mayor estricto, ahí no le tienes que sumar el de la igualdad. Yo puedo cambiar la lámina para que quede mejor, porque realmente acá si no le estoy sumando el de la igualdad, estoy colocando que es un mayor estricto. Igual acá, si no le sumo el de la igualdad, estoy colocando que es un menor estricto. Pero es eso, que tengan en cuenta que si tiene el igual, le suman 1 para que también se evalúe esa condición, porque si no lo estarías excluyendo. Yo cambio la lámina y se los envío bien, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Y bueno, ¿cuándo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a aplicarlo ¿para qué? Para selecciones y para joins. ¿Por qué? Bueno, porque el join lo haces en base a qué? A un atributo, ¿verdad? Que va a ser la clave primaria y la clave foránea. Y tú vas a descartar, vas a disminuir o aumentar ahí la cardinalidad de cierta tabla. Entonces, igual las selecciones, ¿en base a una qué? Una condición. Eso te va a modificar la cardinalidad. Y eso es lo que estamos haciendo acá, condiciones. ¿Por qué no se hace un project? Porque el project nos cambia el grado, no te cambia cardinalidad y tú no estás buscando una condición ahí. Tú estás picando una tabla en dos partecitas. Entonces tengan en cuenta que esto es solo para selecciones y para los joins. Y es lo que vamos a utilizar ahorita en los ejercicios. Entonces, bueno, ¿qué nos está dando acá? En esta práctica nos da lo siguiente. Empleado, departamento, proyecto y trabaja. Entonces quiero que tengan esto en cuenta antes de que hagamos los ejercicios porque pues no sé si es la última o la antepenúltima, no, esta que está acá, está un poquito extraña y es probable que se confunda. ¿Por qué? Porque un empleado trabaja para un departamento, eso es sencillo, esa nos va a servir para la primera. Ok, pero ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa también es que un proyecto, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá, también puede estar acá. O sea, un empleado puede trabajar en un proyecto, pero a su vez ese proyecto va a estar asignado a un departamento. Entonces, a pesar de que yo trabaje en el departamento 1, puede que a mí me asignaron un proyecto, porque yo estaría trabajando en un proyecto, pero ese proyecto no es propio del departamento mío, sino es propiedad de otro departamento, ¿ok? Entonces, como que una colaboración interdepartamental, pero el proyecto no es propio del departamento donde yo trabajo. Y eso es importantísimo acá, porque en esta consulta, si ustedes se plantean decir, ah, no, que el departamento es ventas y yo trabajo en ventas, no, acá te están diciendo que los proyectos son del departamento de ventas, ¿ok? Entonces, bueno, igual cuando llegamos a la consulta yo se los recalco, pero un empleado trabaja para un departamento de manera sencilla y luego a un empleado se le puede asignar un proyecto que no sea propio de su departamento, ¿ok? Es eso. Tenemos estas consultas, son 2, 4 y 6 consultas. Y la primerita es la más sencilla. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, la optimización heurística, que es lo que les digo. Vamos a partir de qué? De un árbol canónico, que la característica era que los nodos intermedios van a tener productos cartesianos y a partir de allí le aplico el select de todas las condiciones y por último el project. Pero ese es nuestro punto de partida. Nosotros tenemos que después aplicar los axiomas que para el taller no se los van a tener que aprender, o sea, decir que si el 1 corresponde a esto, el 2 corresponde a esto, sino que acá nosotros los vamos a agrupar para que actúen de manera sinérgica y puedan hacer algo ellos en conjunto. Entonces, bueno, el primer paso, construir árbol canónico, tal cual como lo dijimos. Entonces, acá el segundo paso es solamente este va a ser solito el axioma 1, que va a ser descomponer los selects en cascada. Por ejemplo, si yo acá tengo la tabla estudiante y acá vamos a hacer un select de que sean nada más los estudiantes de sistemas, ¿verdad? Acá yo tengo que sí una inscripción y nada más digo del trimestre que está actual, que es el 24-25-2. Es decir, descártame todos los otros. Acá yo ya llevo dos condiciones, ¿verdad?
Yo al principio en el árbol canónico las pondría con un i, con el simbolito este que es como un techito de una casa, los pongo con un i. Pero ¿qué va a pasar? En el axioma número 1 yo lo voy a descomponer en dos nodos. Voy a tener un nodo para el select de estudiantes de sistemas y voy a tener otro nodo, imagínense que fuera aquí, y que va a ser para el trimestre 24-25-2. Y luego el project yo lo mando para un nodo superior. Entonces en este punto lo único que vamos a hacer es descomponerlos en cascada. Es decir, voy a crear un nodo para cada uno de los selects que corresponden a las tablas que yo estoy colocando acá. Ok, entonces eso por esa parte. Luego, ok, eso era allí. En ese mismo punto donde nosotros en el árbol canónico teníamos el select, los dejábamos solo que estaban descompuestos. Ahora, en el paso número 3, va a ser una sinergia entre el axioma 2, 4, 6 y 10. Y todos ellos actuando juntos van a permitir que yo desplace los selects hacia abajo del árbol. Eso quiere decir que el select de esta tabla que imaginábamos que era estudiante, decíamos, todos aquellos estudiantes de sistemas, yo ya no lo voy a llevar acá, ahora yo lo voy a llevar acá abajo. Ya está directamente, estoy nada más seleccionando todos aquellos estudiantes de sistemas y son los únicos que van a participar al momento de yo realizar el producto cartesiano, ¿ok? Entonces, igualito acá con el del trimestre, era en inscripción, yo bajo acá, mira, trimestre 24-25-2, y lo bajo acá, y esas son las únicas inscripciones que van a participar en el producto cartesiano. Entonces, bueno, hay que repetir las cosas así como tipo Dora la Exploradora. Árbol canónico, descomponer los selects a este nivel y después bajar los selects. Los bajamos acá. Entonces lo repetimos varias veces hasta que se nos quede en la mente, igual con los ejercicios. Ya se lo memorizarán. Entonces después, ¿qué va a pasar? El axioma 5 y 9 también van a actuar de manera sinérgica ambos y combinando esos dos axiomas que nos dicen, mira, lo mejor acá es que tú lleves lo que viene siendo la tabla más pequeña hacia la izquierda. Es decir, que si hay menos inscripciones que estudiantes, entonces yo me llevo inscripciones para este lado y las invierto. Ustedes van a evaluar cuál de las dos va a ser la que tenga menos cardinalidad, menos registros, ¿ok? Y esa es la que yo me... Erika, ¿Sí? pero una pregunta, si en tal caso no sabemos cuál de los dos es más pequeño, simplemente nos saltamos este axioma, ¿cierto? Sí, exactamente, pero siempre te lo va a dar la profe porque la manera de la profe de redactar los ejercicios para este tema siempre es así, siempre. Y ella te dice acá cuántos hay. Te dice que hay 5.000 empleados, 50 departamentos, Ok, ok, 8.000 ok. proyectos y 500.000. Entonces, imagínate acá, si estuvieran implicadas todas las tablas que nos dio la profe en una consulta, o sea, toditas, todas, ¿cuál te conviene a ti llevar hacia la izquierda? Esta departamento, Departamento. la que tiene 50. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a operar es tomando como base esa. Entonces tú no quieres empezar con algo que sea gigante, empiezas con algo chiquito y le vas metiendo más cosas. Partes siempre con tener lo más pequeñito al comienzo y después le vas adicionando. Ok, ok, perfecto. Ok, Gracias. de nadie. Entonces eso. Ese viene siendo el paso número 4. Luego que tenemos el paso número 5, que ahora esos selects que yo bajé aquí, yo los voy a combinar con el producto cartesiano en el caso que sea, y yo lo llamo así, sé que la profe no lo llama así, pero son los selects multitabla, ¿ok? Esos selects que me van a permitir a mí decir, mira que el código del estudiante es igual al código de estudiante en inscripción. Es un select que está implicando a dos tablas. Entonces, ese es el que yo voy a meter acá y es el que voy a combinar para quitarnos ese producto cartesiano, operación tan costosa y llevarlo a un join. ¿Qué pasaba? Que el select que yo les había dicho de que los estudiantes eran de sistemas, se dan cuenta que era un select unitabla. Es un select que nada más implicaba la tabla estudiante, pero si yo digo, mira, tengo que unir por código estudiante aquí y código estudiante acá en inscripción, bueno, los puedo combinar con este producto cartesiano y al final tengo un join para poder unir esas dos tablas. Excelente. Y combino ahí que esos selects multitablas. La profe no lo dice así, pero creo que es como que la manera de verlo más sencillo. Entonces no es combinar un select sencillito, unitabla, sino son los multitablas. Y después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a bajar los projects lo más que se pueda.
Si lo podemos bajar aquí, nada más tener esos atributos que nosotros necesitamos, bueno, mejor, porque entonces estaríamos operando con menos atributos y nos sacaríamos bastante peso ahí que estaríamos como que llevando sin sentido. Entonces, en resumen, árbol canónico, descomponemos select, desplazamos select, movemos al hijo izquierdo, luego unimos los selects multitabla con producto cartesiano y por último bajamos todos los proyectos. Y eso va a ser siempre y lo van a ir repitiendo hasta que se lo memoricen. Entonces tenemos acá el primer ejercicio, que es un ejercicio muy fácil. ¿Qué nos dice? Bueno, que tienen que repasar SQL. ¿Qué pueden hacer? Y llevarse ya desde el martes en la noche que les envían el taller. Bueno, ustedes ahí se ponen a repasar su base de datos 1, si se acuerdan, buenísimo, y sacan acá todas sus consultas, tanto en SQL como en álgebra relacional, porque tienen que entregar la consulta. La consulta no se la va a dar la profe. Entonces, bueno, repasen eso. ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, los empleados que trabajan en el departamento 51. Yo pudiera considerar hacer un join entre departamento y empleado, pero ¿qué pasa? Yo tengo acá como clave foránea código departamento, así que el código departamento, bueno, viene siendo su nombre como tal. Entonces, en ese caso, yo no voy a necesitar unir las dos tablas, sino que, nada, hago un where que sea filtrando acá código de departamento en empleado y me evita tener esa operación. Y eso fue lo que yo hice. No me dijeron qué atributos necesito mostrar, pero yo decidí, y eso ya depende de ustedes si no se los dicen, decidí hacer cédula, nombre y apellido. Entonces, bueno, empezamos construyendo ¿qué? Nuestro arbolito canónico como primer paso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero, bueno, ponemos de qué tabla vamos a partir. En este caso es de la tabla empleado. Ok, entonces ahora sabemos que lo que inmediatamente teníamos que tener al construir el árbol canónico era un producto cartesiano, pero acá no nos está implicando otra tabla. Entonces yo me puedo saltar todos esos nodos intermedios de productos cartesianos y me voy directo a ¿qué? Bueno, ya sé que después de todo lo que había de productos cartesianos venía una selección. Bueno, fino, porque acá yo tengo una selección donde código D es igual a 51. Entonces yo voy a poner, bueno, chévere, código D es igual a 51. Y después hago el project, porque ese era el orden que habíamos dicho. Y le pongo el simbolito de pi y le pongo acá los atributos que yo pensé que eran necesarios. Si ustedes querían colocar otros más, podían hacerlo, pero no sé, el enunciado estaba un poco libre. Y ahí tengo mi árbol canónico. Sé que esto se va a quedar así porque se nota que se va a quedar así, o sea, no tenemos productos cartesianos, no tenemos más nada que descomponer, pero igual me hago las preguntas. ¿Puedo descomponer el select? No, es un select unitabla sencillito que va a descomponer. Solamente hay una condición, solamente hay algo. ¿Lo puedo desplazar? No, literalmente ya está lo más abajo. Ok. ¿Muevo alguna relación? No, solamente existe una. ¿Qué más voy a mover? Luego, ok, ¿puedo combinar un select multitabla con producto cartesiano? No, no hay productos cartesianos porque no hay más de una tabla. Ok, bajo los projects, ya están lo más abajo que se puede, no puedo hacer más nada. Ok, exacto. Chévere, nos quedó así tal cual la consulta. ¿Por qué? Porque era la más sencilla, que era con la que vamos a comenzar. ¿Dudas acá? No, todo bien. Ok, luego que nos dicen, mira, fíjate, todos los empleados que trabajan en ventas, ya sabemos que ventas no es un código de departamento, ya viene siendo que el nombre del departamento. Entonces acá ya me está suponiendo un trabajo mayor. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un join entre empleado y departamento. Ok, ¿qué pasa? Acá si ven, no se los planteé como join, se los planteé como producto cartesiano porque digo, mira, de empleado y de departamento, y les pongo acá la condición donde empleado código departamento es igual a departamento código departamento. Esta consulta acá está planteada como producto cartesiano, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ser chévere porque yo ya puedo, extraigo allí y ya sé que es lo que estaba diciendo Nicola. O sea, esto lo hace automático el sistema manejador de base de datos, sí, pero ustedes tienen que saber cómo se hace. Pero a pesar de que yo no fui la más óptima en mi consulta, él se va a encargar de, bueno, ok, lo planteaste como producto cartesiano, no pasa nada. Yo voy a aplicar todos mis axiomas para que eso quede chévere. Entonces, bueno, es lo que vamos a hacer. Al final esto va a terminar siendo un join. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a construir el árbol canónico.
Y bueno, ¿cómo lo hago? Siempre hay que empezar con lo que vienen siendo las hojas. Y vamos emparejando de 2 en 2 tablas. Si acá hubiera una tercera, entonces la tercera se emparejaría al resultado de la unión de estas dos. Yo no puedo emparejar 3 tablas de una. Entonces, tenemos acá, tenemos el empleado, el departamento y cuál es el nodo que tiene que haber que las conecte, el que yo les dije, como es árbol canónico, producto cartesiano, y es lo que yo coloco acá. Chévere, ¿hay que unir otra tabla más? No, porque solamente hablaba de 2 tablas. Ok, chévere, entonces yo que ya como no hay más productos cartesianos, puedo poner el select, y el select que va a incluir esta condición, que es una condición unitabla, porque es la del nombre del departamento, y este select, que es un select multitabla, porque acá yo digo igualdad en cuanto a esta clave primaria y clave foránea. Ok, entonces yo las pongo acá unidas con el AND. Ok, lo pongo acá con el símbolo este que parece un techito. Chévere. Y luego, al final, es que yo voy a hacer mi project. Y ese project va a incluir lo mismo que yo dije, como me decían todos los empleados, no me decían atributo, puse cédula, nombre y apellido. Y eso es lo que voy a colocar acá. Entonces, chévere, construimos nuestro árbol canónico. Ahora, ¿qué hay que aplicar? Bueno, hay que volver a ver los axiomas. ¿Y cuál es el segundo paso? Era el axioma número 1, que es descomponer los selects. Es decir, yo voy a convertir esto en ¿qué? En 2 noditos, ¿verdad? Pero se van a quedar en su misma posición. Simplemente ahora yo voy a tener un nodo que va a implicar el select de ventas y otro nodo que va a implicar el select de la condición multitabla. Entonces, ventas de la condición multitabla y dejo todo exactamente igual. Lo puse en rojo para que vieran, esto fue lo que modifiqué. Y lo dejé hasta allí. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora sí me dice mi tercer paso, que es la sinergia del axioma 2, 4, 6 y 10, desplázalos hacia donde corresponda. Ah, bueno, chévere. ¿Cómo yo los voy a desplazar? Bueno, yo los voy a desplazar acá. Y el que estaría desplazando es el unitabla, ¿ok? Siempre el multitabla va a quedar inmediatamente al lado de su producto cartesiano. No tiene lógica que yo lo baje el multitabla porque aún no he unido las dos tablas. Y si no he unido las dos tablas, no puedo decir que esta condición es igual a esta condición. Entonces, realmente yo lo que estoy bajando es el unitabla. El que dice, mira, el departamento con nombre de departamento igual a ventas, yo lo puedo acercar lo más posible a departamentos, para de tal manera que no me traiga todos los departamentos, sino únicamente el que coincide con ventas y ese valor es el que va a participar en el producto cartesiano. Y ya, una vez unidas las dos tablas con el producto cartesiano, es que yo aplico mi selección o mi condición multitabla, que es esta igualdad. Igual ya van a ver que dentro de alguno de casillitas de estas que yo digo, ya dentro de poquito vamos a combinarlo. No habría ningún rollo, pero realmente entonces este axioma lo que vamos a bajar son los selects unitablas. Ok, ¿qué nos dice? Bueno, ahora yo quiero posicionar la más pequeña del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es con la que yo comienzo, con la que yo arranco. En este caso, ¿quién es más pequeño? Empleado o departamento. Empleado tenía 5.000, departamento tenía 50. Entonces yo prefiero mover departamento hacia el lado izquierdo para que yo comience a tener ese punto de partida pequeño. Lo único que hice fue darle la vuelta. Todo quedó exactamente igual porque es lo único que nos pedía. Mira, fíjate, ya el paso número 5 me dice, mira, ahora tú vas a combinar esos select multitabla con el producto cartesiano y al final te va a quedar un join. Entonces yo lo que hago es fusionar estos dos, le pongo el símbolo de la corbata y le pongo abajito su condición. Entonces me eliminé un producto cartesiano que yo venía trayendo desde acá, desde la consulta, hasta acá, ponerlo como un join y ya muchísimo mejor la optimicé. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a bajar los projects lo más que se pueda. En este caso, los projects son de el estudiante, porque es la cédula, el nombre y el apellido del estudiante. ¿Para dónde lo tengo que llevar? Para el estudiante. Y yo bajaría el proyecto aquí, pero que tengo que tener en cuenta que yo no puedo hacer bajar esto así, ya está. Yo tengo que garantizar también llevarme mi clave con la que voy a hacer el join, porque si yo la descarto antes, ¿sabes? Como que no tendría ahí mi clave foránea para poderlas unir. Entonces, a pesar de ser esto lo único que me están pidiendo de lo que está en el proyecto, siempre fíjense que no se estén volando el atributo con el que van a hacer el join. Y es lo que yo les pongo acá. Tenemos la cédula, el nombre y el apellido, y acá se superpuso con la línea, pero se supone que dice código de departamento. ¿Para qué? Para, bueno, yo poder hacer esto. Entonces, chévere, ya lo bajé lo más que yo pude. Siempre al final tienen que conservar el proyecto final. ¿Por qué? Porque entonces, ¿sabes? Para que no te traigas acá los atributos de departamento. Pero es eso, pues.
¿Dudas acá? ¿Se entendió? Erika, entonces pusiste el código porque vas a hacerlo en el join de arriba, ¿verdad? Sí, no se pueden volar el atributo con el que van a hacer el join. A pesar de que ustedes bajen lo que exactamente me están pidiendo acá, no se pueden ustedes volar el de el join, ¿ok? Siempre lo tienen que poner. O sea, todo lo que está Una, pre- arriba tiene que estar abajo y ya, pues. Ok. Sí, exacto. una pregunta, entonces el proceso para hacer esto siempre es con producto cartesiano al inicio para transformarlo en join, no se puede hacer join de una, ¿verdad? Exacto, no se puede hacer join de una porque tu paso número uno dice que tienes que tener un árbol canónico. Y si tienes un árbol canónico, perdón, tiene producto cartesiano. Ya después, fíjate, el paso número 5, que es el axioma 12, es el que te va a permitir transformarlo, pero siempre empiezas con producto cartesiano, ¿ok? Vale, vale, gracias. Y lo que había preguntado acá Nicola, o sea, yo mi consulta SQL la planteo como producto cartesiano o como yo, y bueno, al final vas a terminar en exactamente lo mismo porque él automáticamente lo va a optimizar. Ok, eso es en cuanto a la segunda pregunta. Eran 6 consultas, esta ahora es la tercera. Y ya después de todo esto, de hacer toda la optimización heurística, vamos a pasar a calcular el tamaño de las tablas de las hojas y luego de las tablas intermedias. Por eso es que era importante el factor de selectividad, lo calculamos al final. Pero volviendo acá. Los proyectos que comenzaron en la fecha 2/05 del 2018. Ok, entonces yo me voy acá. Ok, proyectos, porque me están pidiendo proyectos. ¿Qué atributos me piden? Los que yo quiera poner. Código del proyecto y nombre del proyecto decidí yo. Bueno, me están diciendo que la fecha de inicio eran 2 del 5 del 18. Y acá me están diciendo un promedio de 20 proyectos por mes. Ese promedio de 20 proyectos por mes es para luego, para cuando saquemos esos cálculos y factores de selectividad, ¿ok? Eso no es para ahorita en la optimización heurística. Acá nosotros lo único que ponemos, bueno, fecha de inicio es igual a esto. Ya después sabemos que, bueno, que el conjunto de valores diferentes para este atributo era 20 y eso era lo que colocamos en el denominador. Pero bueno, era un tip por ahí. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestra consulta SQL, nuestra consulta de álgebra relacional, que siempre es el primer paso que tienen que hacer. Y vamos a construir nuestro árbol canónico. Solamente involucra una sola tabla, entonces va a ser sencillo. Colocamos primero colocando la tabla, luego, ¿hay producto cartesiano que poner? No, porque es solamente una tabla. Ok, pasamos al siguiente paso. ¿Hay select? Sí, es fecha de inicio. Coloco la fecha de inicio y ya por último, bueno, sé que lo que viene es el project. Entonces coloco los atributos acá que voy a proyectar. Nos volvemos a preguntar lo mismo. ¿Se pueden descomponer selects? Unitablas, perdón, selects en general, tanto en unitablas, multitablas, cualquiera, todo acá en cascada. Y la respuesta es no, porque solamente hay uno. Luego, ¿puedo bajar los unitablas? No, porque solamente hay uno y ya está ahí pegadito. Luego, ¿puedo mover el hijo pequeño hacia la izquierda? Y no, porque ya es el único que existe. Luego, ¿puedo combinar selects multitablas con productos cartesianos? No, porque no hay ningún producto cartesiano. Y puedo bajar los projects lo más que se pueda. Ya literalmente está bajado lo más que se pueda. Entonces nos queda exactamente igual. Es lo mismo que en la primera consulta, era sencilla. Ahora ya se empiezan a complicar un poquito más a partir de la siguiente. Ok. Creo que no hay dudas con el anterior. Ajá, igual si no me interrumpen. Nos No, piden pero los empleados. ¿Cómo? no, que el anterior no hay duda, pero este que viene sí se ve grande. Sí, sí, este tiene más pasitos y más cosas que hacer. Pero bueno, es con los que más aprenden. Entonces, ¿qué nos piden? Bueno, nos piden los empleados de Caracas. Tenemos que, ciudad, vienen empleados. Entonces, bueno, ahí por ahora nos están hablando de una tabla. Fíjate que trabajan en proyectos del departamento de ventas. Y acá está complicado, porque es lo que les está diciendo al comienzo. No es que el empleado trabaja en ventas. No nos están diciendo directamente eso como antes. El empleado que trabaja en el departamento 51. Acá nos dicen, mira, el empleado trabaja en un proyecto. ¿Y este proyecto de quién es? Acá tengo código de departamento. Perdón. Acá, el empleado trabaja y trabaja acá en código proyecto. Y ese proyecto, ¿a quién está asignado? Está asignado a un departamento. Es decir, él pudiera ser del departamento 51, pero él está trabajando ahorita en un proyecto
y ese proyecto está asignado a otro departamento diferente que es el departamento de ventas. Es decir, estoy trabajando ahí como que interdepartamental. Entonces, si nos damos cuenta, tiene todas las tablas implicadas porque, bueno, necesitamos empleado con trabaja tiene el proyecto y el proyecto es el que tiene el departamento, es el que une con el departamento y necesitamos filtrar por departamento, juro, porque nos están dando el nombre del departamento. Entonces yo voy a plantear esto acá, esta consulta, que bueno, que como quiero saber, es la información de los empleados, pido cédula, nombre y apellido. Como me hablan de ciudad, yo puse ciudad, pudiera no ponerlo, porque ya sé que es Caracas, pero como para confirmar, me gustaría saber cuál es el nombre del proyecto y para confirmar que verdaderamente me trajo el nombre del departamento. Esto no es 100% así, esto ustedes lo hacen como ustedes quieran, fue la manera en que yo lo hice. Lo planteé como producto cartesiano, poniendo todas las tablas, tanto la tabla de empleado, con la trabaja, con la de proyecto, con departamento y todos los condicionales. Me están dando un condicional unitabla, que viene siendo que la ciudad sea de Caracas, ¿verdad? El empleado es de Caracas y que el nombre del departamento sea ventas, porque me lo dieron acá. Después, ¿qué hago yo? Coloco todas las condiciones multitabla. Entonces, bueno, yo necesito unir empleado, que tenemos acá con su cédula, ¿en qué? Con trabaja, y yo pongo, ok, cédula de trabaja y de empleado van juntas, la de trabaja con la del proyecto, ok, código proyecto con código proyecto, y por último, coloco en proyecto, código departamento, que está acá, con código departamento, y logré unirla. Es decir, tengo acá 1, 2 y 3 condiciones multitabla, que ya después eso lo vamos a tener en cuenta cuando descompongamos en cascadita los selects. Y acá está su traducción en álgebra relacional. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a construir el árbol canónico. Y vamos a comenzar buscando pares para las hojas, porque no podemos poner que todas las hojas se unen. Se unen es en orden 2, es decir, en pares. Y bueno, podemos empezar de dos maneras, uniendo empleado con trabaja, luego ese resultado con proyecto y luego ese resultado con departamento, o empezar al revés, departamento con proyecto, luego el resultado con trabaja y luego ese resultado con empleado. Son dos maneras de comenzar. ¿Por qué? Porque tú no puedes empezar con empleado con proyecto porque no tiene nada que las una, ¿ok? No tiene sentido. Tienes que empezar siempre por algo que las una. Entonces, si ustedes quieren trabajar menos en el taller, comenzarían con la que tiene menos. En mi caso, creo que no empecé así. Empecé por el otro caminito que hay, pero siempre tienen que empezar por un camino que te permita después, al momento que tú vayas a bajar ese select multitabla y lo combines con el producto cartesiano, o sea que las dos tablas se puedan unir, lógicamente. Entonces, ¿qué hice yo? Empleado con trabaja. Ok, las uno, producto cartesiano. Luego, ¿trabaja con qué? Con producto. El resultado de eso lo uno con producto y después con producto no, con proyecto. Y luego eso a su vez lo tengo que meter ¿con qué? Con departamento. Y es lo que les coloco acá. Ok, chévere, ya hice todos los productos cartesianos. Y ahora, ¿qué me toca? Bueno, ya como sé que tengo todos esos nodos intermedios de productos cartesianos, puedo lanzarme al select. Y el select que va a tener todas estas condiciones que están acá. Y Erika, lo perdón, entonces básicamente hay que darnos cuenta de cómo se unen ellos para hacer el árbol, ¿verdad? O sea, eso es lo primero que hay que estar sí, pendiente. tienes que muy pendientes. ¿Por qué? Porque tú no puedes unir empleado con proyecto porque no tienes algo que las relacione, ¿verdad? Ah, Tú ok, ok. necesitas a juro la tabla trabaja, que es la que te las va a unir. ¿Por qué? Porque, o sea, tú necesitas después que cuando tú descompongas y desplaces estos selects, ¿verdad? Necesitas que se pueda unir con el producto cartesiano, porque combinamos el select multitabla con el producto cartesiano. Entonces, si no hay algo, una clave foránea y clave primaria que las una, ¿sabes? No voy a poder unir eso para convertirlo en un join. Entonces yo tengo que buscar hacer el producto cartesiano de cosas que se relacionen. Yo sé que trabaja tiene cédula, se relaciona con empleado. Sé que trabaja tiene código de proyecto, eso me va a permitir entonces después unirme con proyecto. Y como ya sé que proyecto tiene departamento, entonces yo después puedo hacer departamento. Y si te das cuenta, creaste una hilera, o sea, una fila, pues que decía empleado, trabaja, proyecto y departamento. Tú puedes comenzar con el inicio o puedes comenzar con el final.
Es decir, pueden empezar tanto de empleado como en departamento, pero no puede empezar con algo que esté en el medio. Siempre, o con el inicio o con el final. Ese es el camino que tú tienes que recorrer. ¿Sí se entendió? Ok, sí, buenísimo. Ok. Entonces, eso. Tengan en cuenta producto cartesiano con tablas que están relacionadas, no a lo loco. Y ya después de que tengo acá el select, pues nada, tengo acá el project con todos los atributos que yo dije que yo quería. Si ustedes querían sacar alguno que yo puse, pueden sacarlo. ¿Por qué? Porque la profe no fue específica. Ok, entonces después seguimos al siguiente paso, que es descomponer los selects todos en cascadas. Es decir, un nodo para cada uno de ellos, tanto los unitablas como los multitablas. Entonces me queda acá código de departamento, luego código de proyecto, luego el de la cédula, que todos estos de acá son los multitablas, los que me van a permitir luego el join, y descompongo acá los unitablas, que es ventas y Caracas. Ok, y por último el project porque lo dejé exactamente igual. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fíjense, yo desplazo nada más los selects unitablas, que van a ser ¿cuál? Al de la ciudad de Caracas, que era el que tenía yo acá, lo bajé para acá. Igual el de ventas, lo bajé para dónde? Para acá, para departamento. Bajé solamente los unitablas. Y es lo que ustedes tienen que hacer acá. Los bajan y los pegan lo más posible hacia donde está su tabla, donde está la raíz. Excelente en eso. Luego me dice, mira, vamos a posicionar las relaciones más pequeñas hacia el lado izquierdo. Y sabemos que la más pequeña era el departamento que tenía 50. Entonces yo voy a mover esta D para acá, pero yo no puedo moverla hacia lo loco, ¿verdad? Porque yo sé que departamento no se relaciona con trabaja. Departamento se tenía que relacionar con proyecto porque el proyecto era el que tenía el código de departamento. Es decir, yo tengo que reajustar literalmente toda la tabla. Bajé departamento, lo puse acá, pero lo pongo con su par, con el par que yo verdaderamente cuando tenga el producto cartesiano y lo combine acá con su select, me queda un join lógico, no con algo que no tenga ni clave foreign ni primaria. Lo mismo, yo ya sé que trabaja, tenía proyecto, entonces yo lo muevo acá cerca. Y por último, el del empleado, es decir, cambié todo ese caminito. ¿Ok? Esta parte se entiende porque creo que es en la que más se confunden. ¿Puedes explicarla de nuevo, porfa? Ok. Fíjense aquí. Ustedes habían comenzado poniendo a la izquierda empleado. Empleado tenía 5.000 registros, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? 5.000 registros comparado con 50 registros que había acá, ¿cuál es más pequeño? El de departamento. Departamento es el que verdaderamente nosotros tenemos que llevar acá hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo invertirlos así y más nada. ¿Por qué? Porque si yo los invierto, entonces la D quedaría con la T, que es la de trabaja. Y trabaja no tiene ningún atributo que se llame código departamento que se pueda unir con departamento. No hay nada que las una. ¿Ok? Y si no hay nada que las una, entonces, cónchale, yo después no voy a poder combinar ese producto cartesiano con el select multitabla. Yo lo que sé es que el que tiene código departamento, además de departamento que tiene acá la D, es proyecto. Es decir, yo no solamente voy a bajar departamento, tengo que bajar a su amiguito que va a permitir que cumpla con esta condición, que el código de departamento sean iguales, el que me permite hacer ese camino para conectar. Entonces yo bajaría departamento y bajo acá proyecto. Ok, ¿y ahora dónde van a quedar estos dos? Bueno, proyecto con quién se conectaba. Yo busco acá. Mira, proyecto se conectaba con trabaja mediante código proyecto. Bueno, fino. Entonces el que quedaría que se une con el resultado de esto viene siendo proyecto. Chévere. Entonces el resultado de trabaja con todo esto que está acá se tiene que unir con empleado porque es la única que queda. Bueno, pero sí es factible porque acá tenemos que trabaja tiene la cédula. Bueno, fino. Y va con empleado cédula. Entonces no es solamente que yo los voy a intercambiar y ya está, sino que tengo que intercambiarlos de tal manera que queden al lado de tablas donde sí puedan hacer verdaderamente join cuando yo vaya a unir producto cartesiano con el select multitabla, ¿ok? Chévere, gracias. Ok. Erika, entonces uno como tal prioriza más que aunque sea el menor, que se puede unir. No, tiene que ser siempre el menor. Exacto, el menor que se No, puede no, unir, tienes razón, es eso, el menor que se puede exacto. unir. Ok. Exactamente. En este caso, o sea, si hubiera sido trabaja la que estaba y hubiera sido como un poquito más conflictivo porque
es un nodo que estaba en intermedio, no es un nodo final, ¿te acuerdas? O yo podía empezar la consulta por empleado o yo podía empezar la consulta por departamento, por alguna de las dos, porque ese era el camino. Tú tienes que priorizar las que te vayan a permitir después unir todas las cosas bien, o sea, tener toda esa, transformarlo en un join, pero que sea la menor. Tú ahí buscas a ver cuál es la menor que te permita tener el camino correcto para unirlas todas, ¿ok? Ok, buenísimo. Ok, después, ¿qué tenemos acá? Tenemos que combinar los selects multitablas con los productos cartesianos, es lo que yo les dije. Entonces, ok, acá teníamos un select que era código de departamento, con código de departamento ¿de qué? De proyecto y departamento. ¿Y dónde estaban departamento y proyecto? Ah, mira, fino, acá yo puedo entonces quitarle ese producto cartesiano y ponerlo acá como un join. Imagínense entonces que yo acá lo hubiera dejado con tabla. Esto era imposible porque departamento y tabla no tenían ningún atributo que yo las pudiera unir y que se conectaran. Por eso siempre es importante que si van a moverlo del lado derecho, verifiquen que la tabla que tienes acá vecina te va a permitir hacer esa unión que es la que queremos llevar en el join. Entonces, fin, ya bajamos esto y lo unimos. Después, acá tenemos que unir trabaja con proyecto. Ah, bueno, fino, porque yo tengo acá trabaja y el resultado de proyecto y departamento obviamente va a tener el código, porque no estoy haciendo ninguna proyección ni nada. Entonces me va a permitir, ok, unirlos acá y pongo el join. Y lo mismo acá. Tengo que unir la cédula del empleado con la cédula de trabaja, excelente, porque acá ya trabaja, tiene la cédula y yo al final acá cuando las estoy haciendo el join, nada, o sea, cuando hago el producto cartesiano tiene la condición y si puedo hacer el join y las puedo unir. Y es eso, siempre que vayan a mover esto, tengan en cuenta que tengan un par que te va a permitir después hacer este paso, que es unir para hacer el join. Excelente, ya los combiné, los select multitabla con los productos cartesianos. ¿Dudas acá? No, está bien. Ok. Después, ¿qué viene? Bueno, viene que los empleados de Caracas que trabajan en proyectos. Ah, no, esto es lo mismo, perdón. Bajamos los projects. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo mismo que tenemos acá, hay que bajarlo. Ok, todo lo que tiene la E va para ahí. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que nosotros siempre también tenemos que conservar el atributo con el cual vamos a hacer el join, ¿verdad? Que fue lo que les dije en nuestro caso. Bueno, casualmente la cédula coincidía y era con el que hacía el join. Entonces, en este caso no hay que modificar nada. Luego bajamos ¿qué? Ah, bueno, nombre del proyecto, que es lo que yo necesito. Lo bajo hasta lo más abajito que puedo, lo más cercano a su tabla. Ah, mira, fíjate acá, tengo nombre proyecto. Pero ¿qué pasa? Si fuera estricta, yo nada más pondría acá nombre del proyecto, pero yo necesito también mantener aquellos atributos con los cuales yo voy a unirme acá. En este caso, necesito código departamento y necesito código proyecto. Entonces, yo también esa proyección no solamente la voy a hacer del atributo final, que es el que voy a mostrar acá, sino también necesito mantener aquellos atributos que me van a permitir acá seguir el camino, seguir el join. Excelente. Y por último, Perdón, Erika, una pregunta. De arriba también se eliminan, ¿verdad? O sea, si uno los pasa para abajo, no tienen por qué estar arriba. exacto, o sea, después acá arriba yo los voy a terminar eliminando esos Ah, códigos, ok. porque hago un select final. Si te fijas, Claro. nunca este select final se borra, se sigue manteniendo, solo que yo los bajé para, bueno, operar de una manera como más barata, o sea, con Ah, unos pero entonces atributos. sí se queda el final ahí arriba, se queda todo eso. Siempre se queda al final, exacto. O sea, ¿te acuerdas que los select los descomponíamos y los bajábamos? Ahí sí se bajaban completos, pero en el project siempre tienes que mantener el final. O sea, tú los bajas, pero mantienes el final. ¿Por qué? Por esto, porque por este tipo de cosas, porque acá tú tienes código departamento y tienes código proyecto. Nada más los necesitabas acá, pero no para enseñarlos al final. O sea, tú mantuviste cositas para permitir estas operaciones, pero al final tú terminas como que de filtrar ya por último y de manera segura, ¿ok? Ok. Ok. Después, ¿qué más tenemos que bajar? Nombre del departamento. Lo bajamos acá, lo más pegadito a su tabla, pero siempre sabiendo que el select viene antes, porque es algo que habíamos dicho, siempre los select van antes que los projects. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pongo el nombre del departamento, pero tengo que tener el atributo que me va a permitir esta unión, este join. Entonces, nada, pongo acá código de departamento y listo. Eso es todo, bajé todos los projects
y mantuve todas aquellas claves o atributos que me permiten acá hacer los join. Y eso es todo. Ese es el axioma 6. ¿Dudas en cuanto al ejercicio anterior? No, pues está bien, pero sí, Ok. hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí, hay que, cónchale, yo creo que sería bueno, tipo, hacer que si unas noticas y poniendo que si hay que poner lo de, por ejemplo, antes de hacer el join, que tenga el atributo, o que los projects se quedan arriba, cositas así que está pendiente. Sí, hay como tener esas notas mentales de que, por ejemplo, acá en el paso número 6, no solamente bajarías el atributo que te dice acá arriba, sino también tienes que estar pendiente de aquellos del join. Después, cuando vas a hacer mover la tabla, siempre tiene que ser como que te planteas un camino al comienzo y tiene que ser un camino lógico. Tú no puedes bajar cualquiera. Tienes que tener acá pendiente de que los vecinos son los que se te puedan unir y ir así. Eso, repasar y sacar esos punticos. Ok. Después tenemos acá el ejercicio número 5 que dice, ajá, mira, ahora necesitamos buscar a los empleados que han trabajado al menos 6 horas diarias en algún proyecto ordenado, ¿por qué? Por apellido. Entonces, bueno, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la información de empleados, que cédula, nombre y apellido. Adicionalmente nos dice que han trabajado al menos 6 horas, pero a mí me gustaría saber cuántas horas son, pues. O sea, si trabajo 7, si trabajo 8, entonces yo voy a poner acá horas. Y bueno, me gustaría saber en cuál proyecto exactamente, porque te dicen algún. Entonces no sabes cuál, bueno, podemos poner acá. Si nosotros quisiéramos poner el nombre del proyecto, eso implicaría porque traer la tabla de proyecto también, porque la tabla de proyecto es la que tiene nombre del proyecto, trabaja no lo tiene. Entonces yo, para no tener que hacer, traerme otra tabla, lo dejé como que, mira, acá, código proyecto. Si ustedes quieren meter nombre proyecto y traerse proyecto como tal, bueno, háganlo y ahí pueden practicar y ver cómo hacer el caminito y ver cómo hacer el producto cartesiano. Pero en este caso, solamente voy a utilizar 2 tablas. ¿Por qué? Porque nada más acá quiero mostrar código de proyecto. Entonces, chévere. Si se fijan acá, no lo planteé como producto cartesiano, sino directamente como un join en la consulta donde puse, mira, empleado, join trabaja, ¿en base a qué? En base a la clave primaria, que es la cédula, y aquí la clave foránea, que bueno, viene siendo la cédula. Excelente, pongo el condicional, al menos 6 horas, entonces pongo mayor o igual, y me dicen que los ordene por apellido. Y si ustedes se dan cuenta aquí, lo que es el orden, o sea, es un modificador que va a ser postconsulta y de hecho se llaman modificadores de lectura. Eso también lo vamos a ver en MongoDB, que son operaciones aparte. Una vez que tú ya tengas la consulta, los resultados te van a modificar la manera en que tú las vas a enseñar. Por eso se llaman modificadores de consulta. Entonces, a pesar de tener un order by, eso no nos va a afectar la consulta. Simplemente es lo que les pongo. Esto es una operación de presentación de datos, modificador de lectura que se realiza después. No vamos a tenerla que meter en el árbol. Es algo para como distraernos y hacernos pensar, ay, pero está complicado, pero no, realmente está fácil porque lo omitimos. Entonces literalmente es un modificador de lectura y ya está. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos acá, construcción del árbol canónico. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, sabemos que tenemos que colocar en las hojitas las tablas bases. Empleado y trabaja. Como son 2, da igual cuál ponga a la derecha o a la izquierda. Si ustedes quieren hacer menos trabajo, colocan directamente a la izquierda la que tiene menor cardinalidad, esta que tiene 5000. Si no, ponen la de trabajo a la izquierda y luego cuando llega a su respectivo axioma, ustedes lo mueven. En mi caso, decidí poner empleado. ¿Por qué? Porque, bueno, quise trabajar menos. Entonces, empleado y trabaja. La única manera que se unan 2 tablas es por producto cartesiano, en el caso de árbol canónico. Luego necesito unir otra tabla. No, si ustedes hubieran dicho que querían meter proyecto porque se querían traer el atributo, el nombre del proyecto, acá hubieran tenido que poner proyecto. Y sacaban acá un producto cartesiano. No es el caso de esta consulta, que de la manera en que yo la planteé. Luego, todos los productos cartesianos que vienen las selecciones. Entonces, bueno, ¿qué atributo me están pidiendo? Bueno, me están pidiendo el atributo de
que trabaja sea mayor o igual a 6 horas, que es una condición unitabla, y luego me están pidiendo acá una condición multitabla, que es que la cédula de empleado sea igual a la cédula de trabaja. Y por último, ¿qué hago? Hago la proyección de todos los atributos que vienen siendo cédula, nombre, apellido, código del proyecto y las horas trabajadas. Entonces, excelente. ¿Qué hago? Voy a descomponer los selects. Lo pongo acá. No importa si este está abajo o este está arriba. Lo único que hago es que los pongo de manera de cascada. Entonces, acá tengo un select multitabla, un select unitabla. Ya los descompuse y quedaron como dos noditos. Ahora, ¿qué vienen? Bueno, tenía que bajar los selects unitablas porque eso era lo que habíamos hablado. Ok, ¿de dónde corresponde? Corresponde a la tabla trabaja. Entonces yo lo voy a bajar lo más pegadito a la tabla trabaja que viene siendo aquí. Ok, no hay problema, ya lo bajé. Ahora tengo que posicionar la relación, o sea, la tabla más pequeña hacia la izquierda. En este caso, empleado tiene 5.000 y trabaja tiene 500.000. Dejo empleado del lado izquierdo. Si hubiera puesto, o sea, si lo hubiera hecho al revés acá, entonces nada, lo que hago es moverlas. Ok, pero siempre empleado en esta consulta tiene que estar del lado izquierdo. Esto que puse acá, hay 50, esto no le paren, eso es para la próxima parte después cuando estemos sacando cálculos. Este texto, ignórenlo. Luego, combinar los selects con los productos cartesianos para formar los joins. ¿Cuáles selects? Los selects multitabla, los que teníamos aquí. Entonces, bueno, buenísimo. Como este producto cartesiano entre empleado y trabaja, hay algo, un caminito que nos permite unirlo porque está la clave primaria y clave foránea. Entonces, yo sí puedo combinar acá este select con este producto cartesiano y pasarlo ¿a qué? A un join. ¿Por qué? Porque tengo ese camino. ¿Y luego qué? Bajo los projects lo más que se pueda. Bueno, fino. Entonces yo voy a bajar cédula, nombre y apellido acá a lo que es el empleado. Y chévere porque la cédula es mi clave de unión. Después tengo que bajar acá a trabajar código del proyecto y las horas, pero también tengo que asegurar tener la cédula. ¿Por qué? Porque si no, después no voy a poder hacer ese join. Entonces, fíjense que yo dejé acá la cédula, el código del proyecto, las horas, y fino, ya después acá elimino si hubiera algún atributo que yo me esté cargando de más y nada, lo pongo acá. Acá en este caso estaría mostrando que la cédula del empleado es la misma, pero para no tenerlo ahí como la de trabaja, pero solamente acá la mantengo es para poder hacer el join, ¿ok? ¿Quedó claro? Igual al hacer el join se fusiona esa cédula. Entonces estaríamos escribiendo exactamente lo mismo que necesitamos mostrar. ¿Dudas? Yo creo que bien. Ok. Chévere. Ahora, teníamos toda la primera parte que correspondía a la optimización heurística, construir los arbolitos, ir moviendo, aplicando los axiomas. Ahora, en la segunda parte de la práctica, corresponde a sacar los tamaños de literalmente todo. ¿Y qué es todo? Bueno, tanto de las hojas. ¿Y qué son las hojas? Bueno, son las tablas bases. ¿Y dónde están esas tablas bases? Van a estar en el almacenamiento secundario, ¿verdad? Y después sacar el tamaño de todo lo que hay intermedio, de los joins, de los selects, de todo lo que quedó. Vamos a verlo acá. Sacar cuánto es el tamaño de esto que quedó después de hacerle el select. Cuánto es el tamaño después de hacer esto que fue el join. Eso es lo que tenemos que calcular. Y ustedes se van a preguntar, ok, ¿te acuerdas que te habías dicho que habían registros extensibles, que habían registros no extensibles? Bueno, vamos a seguir tratando como registros no extensibles a todo lo que esté en las hojas porque es lo que verdaderamente se almacena en el almacenamiento secundario, es lo que siempre queda allí, pero todas esas cosas como el select, el join, son tablas que se van a crear, pero realmente son como volátiles porque nada más las vamos a tener ahí un momentico para la consulta y ya después eso tiene que desaparecer, ¿verdad? Entonces, en ese caso, que son cosas que desaparezcan, que son nada más para un momentico, vamos a tratar de tenerlas en donde, en la RAM, ¿no? O sea, ojo, no te digo que siempre van a estar en la RAM, si son tablas muy, muy grandes que necesites, entonces tú dices, bueno, ok, me valgo de almacenamiento secundario, pero por lo general voy a tratarlo de hacer en memoria principal, porque
tengo la tabla y después desaparece. Entonces, si lo vamos a hacer en memoria principal, hay que optimizar todo ese espacio, ¿verdad? ¿Y cómo lo optimizamos? Bueno, haciendo lo que son los registros extensibles de tal manera que si algo quedó picado en un bloque, en una página, bueno, puedo ir a la siguiente. ¿Por qué? Porque necesito optimizar ese espacio. Ese espacio es más pequeñito, no es como que yo me podía dar todo el lujo como teníamos antes en el disco duro. Entonces quiero que se lleven en cuenta bueno, que en lo que son las hojas lo sacaríamos exactamente igual que como lo hicimos en las prepas pasadas, y todo lo que son las intermedias, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá con los extensibles. Puse extendibles. Ah, bueno, sí, es sinónimo, extensible. Entonces es por esa razón, porque todo lo intermedio es algo que se va a perder, y si se va a perder es mejor que lo tratemos un momentico en la RAM y luego, nada, se borra y hay que optimizar ese espacio. Y acuérdense que las fórmulas tanto de no extensible como extensibles eran diferentes en cuanto al factor de bloqueo. ¿Ok? Entonces, bueno, sin darle más larga, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero voy a sacar lo que son las tablas bases, las hojitas, las que están en almacenamiento secundario siempre, con las que íbamos a acceder mediante las organizaciones y lo que vimos en las pruebas anteriores. Y bueno, empezamos con empleados. Bueno, acá tenemos todos los atributos. Lo que vamos a hacer es sumarlos todos y cada uno de ellos, sumarles el marcador de borrado. ¿Para qué? Para tener el tamaño del registro, ¿verdad? La profe nos estaba dando ya acá en el enunciado que acá el tamaño del bloque es de 1000 bytes. Y bueno, lo colocamos acá, el número de registros nos los daba acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como estamos hablando de no extensible para todas las tablas base, hay que sacarle el factor de bloqueo. El factor de bloqueo ya lo habíamos visto. Entonces, en ese caso nos estaban diciendo, bueno, fíjate, si nosotros tenemos un bloque de 1000 y y el tamaño del registro son 227, entonces me puede decir cuántos registros van a caber allí en ese bloque, en este caso, y lo redondeamos para abajo, porque no importaba que sobrara espaciecito. ¿Por qué? Porque era de tipo no extensible. Entonces acá nos dio 4, lo redondeamos para abajo y dio 4. Ya teniendo el factor de bloqueo, si podemos sacar el tamaño del archivo, que bueno, que es básicamente, ok, vamos a ver cuánto es el número de registros. El número de registros son 5000 y yo ya sé que van a entrar 4 por cada página. Al final yo voy a tener 1250 bloques o páginas exactamente para esta tabla hoja que viene siendo empleado, sin ahorita tratarla con ningún select ni nada. Es tal cual como va a estar, como lo vimos en la prepa pasada. Creo que acá no hay duda, ¿o sí? No, no. Ok. Lo mismo haríamos literalmente para todas las demás. Departamento, proyecto, trabaja, todo es exactamente igual. O sea, los cálculos siguen la misma lógica y creo que no hay que repetirlo. No sé si quieren repetirlo o no. Yo digo que no. Así está bien. Ok, Se entiende. ok. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a entrar, que ya nos queda muy poquito tiempo. Y ojo, si no da tiempo, yo lo termino de grabar y se lo subo. ¿Qué son lo de los factores de selectividad? Y es muy importante. Entonces, nos están pidiendo que nosotros saquemos factores de selectividad para todas y cada una de las consultas. ¿Para qué? Bueno, para poder calcular después cuánto es la cantidad de registros que va a quedar allí para esta tabla intermedia, y luego a su vez también sacar el tamaño del archivo considerando registros de tipo extensible. Entonces, esta consulta solamente, acuérdense que el factor de selectividad era para selects y join. La primera consulta no tenía ningún join, solamente tenía un select con respecto al código de departamento. Y como estamos buscando por igualdad, sabemos que solamente va a haber un caso exitoso. Y bueno, ¿cuánto es la cantidad de valores distintos? Sabíamos que hay 50 departamentos. Entonces eso nos da que vamos a buscar uno entre 50 departamentos que hay. Eso nos da a 0,02. Entonces la probabilidad de conseguir a eso entre los 50 es de el 2%. Ok, chévere. Yo ya sé que entonces yo puedo saber cuánto es la cantidad, y acá se los pongo. Esto que tenemos acá es la cantidad de, oye, ¿qué hice yo acá? ¿Por qué lo multipliqué? Ya va. El empleado por el factor de selectividad. Ok, ya me acordé. Ok, sí. Lo que había hecho en esa consulta
es lo siguiente. Si tengo 5.000 empleados, ¿verdad? De esos 5.000 empleados, yo sé que nada más el 2% va a trabajar en el departamento 51, ¿ok? Porque código de departamento es un atributo de empleado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ah, bueno, chévere. De esos 5.000 registros totales que yo tengo, si los multiplico por esta probabilidad de encontrarlo, que es del 2%, eso me va a dar, mira, de esos 5.000, si el 2% trabaja allí, eso va a corresponder a 100 personas o 100 registros. ¿Ok? Entonces yo ya sé que esa tabla intermedia va a contener, ¿qué? 100 registros. Y yo necesito ahora calcular, bueno, ¿cuánto es ese tamaño del archivo? ¿Qué puedo saber yo? Mira, yo sé que me lo traje de antes, que el tamaño del registro de empleado era 9 más 40 más 40 más 2 más 100 más 12 más 4 más 1. Yo ya sé que ahorita no voy a tener los 5.000 empleados, sino nada más 100, que son los que cumplen con el 2% de probabilidad de encontrarlo, que son los que trabajan allí. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo uniformidad. Y luego tenemos que este es nuestro tamaño de bloque. Entonces, la fórmula... Erika, perdón. Porque el tamaño del bloque pone 1000 bytes, suponemos. no sé por qué puse el suponemos, pero lo dijo la profe. Mira, Ah, acá, en el enunciado se asume o se supone 1.000 bytes. ok, ok. El suponemos, no sé por qué lo puse, por alguna razón, no sé, fue hace mucho tiempo que yo escribí eso. Pero tengan en cuenta que son 1.000. 1.000 porque lo dijo la profe en el enunciado. Entonces, como es un registro de tipo extensible, porque es una tabla intermedia, es el resultado de una consulta, ¿verdad? Yo no puedo utilizar el factor de bloqueo porque el factor de bloqueo son para los registros no extensibles. Entonces, bueno, si ya no existe el factor de bloqueo, ¿ahora qué voy a utilizar? Bueno, utilizo directamente la fórmula de tamaño del archivo, que viene siendo el tamaño de la tabla esta nueva que nos va a quedar. ¿Y cómo se calcula? Bueno, lo voy a hacer con la función techo, voy a poner número de registro, o sea, la cantidad de registros que vienen siendo 100, por el tamaño del registro entre el tamaño del bloque y lo redondeo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si queda o sea, una página que está a la mitad llena, tú no la vas a contar para abajo, o sea, la tienes que tener. Entonces, eso es lo que nos da. Lo importante acá es que no tiene factor de bloqueo, sino que ya directamente todo está directo en la fórmula del tamaño del archivo y eso nos da 23 bloques, ¿ok? Y lo vamos a hacer literalmente igual para todos y cada uno de las operaciones de select. Cuando tengamos la operación de select, le sacamos el factor de selectividad y el factor de selectividad se lo vamos a multiplicar por el número de registros totales que van a haber para tú garantizar ese porcentaje. El 2% de los 5.000 son del departamento 51. Saqué el número de registro. Y con ese número de registro es el que tú vas a meter acá. Entonces, factor de selectividad solamente para sacar cantidad de registros resultantes luego de aplicar la condición. Y la fórmula la hacemos exactamente igual, ¿ok? Y no, lo demás, lo voy a grabar, los demás. Solamente quiero que hagamos uno de join para que se lleven el join, ¿verdad? ¿Sí les parece? Y ya con un ejemplo de join estamos listos y les termino de grabar lo que faltó. ¿Les parece? Sí, porfa, Erika. Ok, bueno, en el del join, lo que es lo que nos había puesto acá la profe, bueno, lo que cambiaba era que en el denominador nosotros íbamos a poner al máximo. ¿Al máximo de qué? De los valores de las tablas implicadas. Entonces, en este caso tenemos acá departamento. ¿Cuántos valores distintos tenía? En cuanto a este atributo, bueno, en cuanto al atributo código de departamento en empleado, tenían que ser 50, porque es que los empleados no podían trabajar en una cantidad mayor o diferente de los departamentos que había. Y después acá buscamos bueno, cuántos valores distintos en cuanto a ese atributo en particular puede haber de códigos de departamentos. Puede haber 50. En este caso coincidieron. Mira, ¿cuál es el máximo entre 50 y 50? Es 50. ¿Ok? Pero ustedes siempre tienen que buscar de valores distintos en cuanto al atributo con el que voy a unir. No es la cantidad distinta de empleados, no es 5.000 de los empleados, es del atributo donde yo estoy evaluando. Si fuera, por ejemplo, nombre, ¿se acuerdan que nombre había? 12.000 nombres. Entonces ustedes buscan de valores distintos a ese atributo, ¿ok? Eso ténganlo ahí presente. Entonces acá nos da que la probabilidad es de 0.02, es decir, el 2%. Pero ¿qué pasa? Como les dije, el factor de selectividad nos va a permitir calcular el número de registros resultantes que van a tener esa tabla.
y ya después de eso yo le saco el tamaño del archivo. Pero ¿cuál es la fórmula? La fórmula no está en la guía de la central de la profe, ni tampoco está en las presentaciones. Está la fórmula, cómo calcular el número de registros en el caso de factores de selectividad del select, pero el join no está. Entonces los muchachos del trimestre pasado lo que hicieron fue lo siguiente, fue preguntarle a la profe y ya se los voy a mostrar aquí está. Erika, una pregunta. Arriba donde está el bloquecito amarillo que pone pone lo que acabamos de sacar, ¿qué es lo de arriba? ¿Qué es lo de uno sobre valores distintos, nombre de? O sea, Este eso de para... acá es el factor de selectividad para en cuanto a este select unitabla que había que decía que era igual a ventas. O sea, la consulta te decía que tenía que ser aquellos departamentos con nombre ventas. Tenías que buscar a los empleados que trabajaran en el departamento llamado ventas. Entonces tú estabas poniendo el filtro en cuanto al nombre del departamento. Y solamente uno se va a llamar ventas. ¿Entre qué? Entre los 50 distintos departamentos que iban a haber. Ese es el factor de selectividad en cuanto al select. Y este de acá abajo es el factor de selectividad en cuanto al join. Ok, o sea que cuando tengamos un join hay que hacer un select y un join. No siempre, porque si no te hubieran dicho, o sea, si no te, hay veces que sí puede que te lo piden, pero si no tienes ningún select en cuanto a la tabla, si no te dicen júntalas y ya, ambas tablas, tú nada más te quedarías con el factor de selectividad del join. Acá es porque te añadieron un condicional en cuanto a esa tabla, a la tabla Ah, de ok, ok. departamento. Ya lo vi, ya lo vi. Ok, gracias. Ok. Ajá, entonces, igual, si ahorita no me lo están entendiendo, yo voy a volver a grabar toda la parte desde el comienzo, desde el cálculo de las tablas, porque sé que no está dando casi tiempo. Pero acá que voy, para qué me sirve el factor de selectividad del join? Bueno, yo tengo la tabla, en este caso que era la de departamento, pero como departamento tenía el select que acaba de comentar Nicola, ¿verdad? Eso me dio, bueno, una cantidad de registros después de pasarlos por el select de ventas. Me daba un solo registro, ¿verdad? Bueno, la fórmula es multiplicar la cardinalidad de la tabla por el factor de selectividad, tanto de la tabla 1, o sea, un join va a tener dos tablas, ¿verdad? Entonces multiplicar la cardinalidad de la tabla implicada 1, de la tabla implicada 2, por el factor de selectividad del join. Y eso me va a dar la cantidad de registros totales que van a quedar después del join. Entonces, si yo nada más tenía el departamento llamado ventas y solamente hay uno llamado así entre los 50, yo lo multiplico por los 5.000 empleados que hay por mi factor de selectividad, que era una probabilidad de que el 2% se uniera. Bueno, me va a dar que al final, uniendo departamento con empleado, van a quedar 100 registros. Y esos 100 registros son los que yo voy a utilizar acá en la fórmula de tamaño del archivo en el caso de tipo extensible. Solamente lo sustituyo. ¿Por qué? Bueno, porque acá me da el número de registros, pero ¿qué va a pasar? Bueno, el tamaño del registro, lógicamente, si yo estoy uniendo ya dos cositas, ¿verdad? Estoy uniendo tanto departamento con empleado, yo tengo que estar pendiente de qué atributos me estoy trayendo, porque acuérdense que se van a unir. Entonces eso es algo que ustedes tienen que estar ahí pendientes y mosca. Y bueno, yo lo vamos a dejar hasta acá porque ya me estoy llevando mucho más tiempo del que es. Les grabo lo que falta y ustedes ahí revisan. Cualquier duda me dicen al Telegram porque ya me extendí demasiado. Ya va.